Cultural y literario importante y nos referimos al profesor, nuestro gran amigo Gilbert Delgado Fernández. Él ya está con nosotros y expresa su saludo. Gilbert, muy buenos días. Momentos contigo y estamos pues llanos a compartir y a también, ¿qué te digo?, intercambiar ideas con respecto a esta movida cultural que acaece en Lambayeque en estos últimos días. Gilbert, después de algún tiempo, porque en alguna oportunidad en otro medio de comunicación estuvimos conversando justamente sobre aquello que nos interesa y que como hemos conversado alguna vez con nuestro común amigo Nicolás Hidrogo, debe ser un poco también el énfasis, debe ser un poco el hecho de la puntualización de los medios de comunicación, el tema cultural. En realidad que es un tema importantísimo en este momento, Erwin, y es cierto, ya compartíamos en alguna oportunidad temas culturales. Recuerdo que el motivo fue de la publicación de mi libro El efecto post-Nobel en la literatura lambayecana. Acogiste tú como un medio de difusión, me acuerdo, nos diste todo el apoyo y dialogamos y hablamos con respecto de lo que en ese momento constituyó esa publicación. Gilbert, vamos a ir hablando poco a poco de tu producción literaria muy importante, pero ¿cómo fueron tus inicios? Sería interesante saber cómo el profesor Gilbert Delgado, que viene desarrollando una labor bastante proficua en el campo literario, comenzó. ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Qué es lo que recuerdas de aquello que significó tu inicio en la actividad literaria en el norte del país, Gilbert? Mire, Edwin, para hablar de inicio tenemos que remontarnos a la etapa de la infancia, ¿no? Caramba. Que es la etapa en la que parece que queda marcado con fuego, ¿no? Todo ese material que después nosotros llevaremos al campo de lo literario. Yo en realidad tengo que rendir tributo a esa descendencia andina que tengo dentro de mi familia, ¿no? Soy hijo de inmigrantes andinos. Entonces, como muchos de nosotros, ¿no? Como aquí en la mucho, región en de realidad, efectivamente. muchos compartimos esa misma, ¿qué te digo? Ese mismo origen, ¿no? Mira, tú recordarás las épocas de fábrica, cuando se acababa el vapor de la maquinaria, qué sé yo, y luego habían corte de luz, ¿no? Esos apagones a veces. Claro, o sea, no había producción cañera y automáticamente no había fluido eléctrico. No había fluido eléctrico, entonces nos quedamos ahí en la mesa y en esas reuniones de sobremesa prácticamente forzadas, con una lamparita de querosene, la abuelita Erwin empezaba a contar historias, y mayormente historias relacionadas con desaparecidos, ¿no? Ah, caramba. Con muertos, con cuestiones sobrenaturales, ¿no? Y qué te digo, esa cualidad de narrar, a la edad de 3 años, imagínate estar escuchando esas cosas, ¿no? Y prácticamente crecer con ello, escuchar también a los tíos, qué te digo, a los padres, ¿no? Entonces eso ha sido motivo para que uno vaya de alguna manera acumulando, ¿no? Esas historias que no aparecerán tal cual, ¿no? Sino que van poco a poco fusionándose con otras experiencias de la vida y se va armando prácticamente ahí un corpus que nos reclama, que nos exigía en todo momento también materializarse, ¿no? Ahora, Gilbert, esa forma narrativa, esa manera al estilo de la abuela, como tú estás reseñando, ¿te marcó? Definitivamente, Erwin. O sea, hay una tendencia a lo que es la leyenda urbana, ¿no? A lo que es el narrar esos eventos que de alguna manera nos sobrecogen y que nos ubican en dos lados, ¿no? Entre el creer y entre el no creer, que es lo común, ¿no? Vamos a encontrarnos siempre con personas que creen y con personas que de alguna manera, basados en algún argumento, dicen, no, yo no creo por este motivo, ¿no? Y como que te ubica en un mundo místico, mágico, religioso, ¿cierto? Exactamente. Que uno comienza recién a conocer. Y que es fascinante, ¿no? Y que es fascinante. A veces uno piensa que solamente le atrae a uno, pero una vez que lo compartes, se convierten en los temas de conversación en los que te quedan escuchando, ¿no? En lo que capta la atención cuando hablas de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tanto tú como yo pertenecemos a esa generación de las historias del famoso cura sin cabeza, de la famosa Llorona que estaba en la carretera y que sorprendía a los conductores. Mira, somos de esa generación. Claro, y cuando yo he ido a Ferreñafe, yo me he encontrado con un colega
que recoge estas historias en un libro de papel o de madera. William Piscoya, William Smith, él firma de esta manera, ¿no? Recoge, por ejemplo, esa leyenda de La Llorona, interesantísimo, con una entrevista incluso a un sacerdote, con documentación, con cita de los diarios que habían difundido, ¿no? Entonces tú te das cuenta que esos temas en realidad por ahí hay un campo por explotar todavía, ¿no? Hay un campo por explotar. Entonces, en los inicios hay eso, ¿no? Allá hay eso que empieza a germinar, el haber escuchado de la oralidad, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo, como niño, creo que me hizo mucho bien eso. Se fue poblando mi imaginación, y tú sabes que la creatividad justamente tiene eso, ¿no es cierto? Como tierra de cultivo. Bueno, ¿no? y la adolescencia y la juventud de Gilbert Delgado en función a lo que después fue su vocación por la literatura, ¿cómo se dio? Porque yo me imagino que en algún momento de pronto alguien en la familia te diría, Gilbert, tú eres un tipo inteligente, que vas bien en el colegio, que ahí tienes la medicina humana, tienes la ingeniería, tienes el derecho, pero muy pocos te dijeron tienes la educación y sobre todo la literatura, ¿o me equivoco? Sí, mira, o sea, es una cuestión que poco a poco va apareciendo, ¿no? Es decir, ellos ven la cuestión utilitaria, la cuestión que de pronto, y no está mal, ¿no? O sea, desde el punto de vista de repente, si somos de clase media, media, hacer media alta y escalar socialmente, tener mayores ingresos a través de una profesión que nos permita justamente ello. Pero, ¿y dónde queda la vocación? Claro. Mira, en este caso te diré que mi padre fue administrador del Hospital Pomalca. Desempeñó muchos cargos en la ex cooperativa, ¿no? La ex hacienda, La ¿no? ex hacienda. Y después cooperativa. Perteneció a SECOAP, me acuerdo, era delegado, viajaba siempre. Esos son los tiempos de la reforma agraria, sí, ¿no? Sí, claro. Y posterior, incluso hasta los años 70, él desempeñaba esos cargos. Entonces te quiero decir con esto de que tuve una infancia, como tú bien has dicho, media, ¿no? De media acomodada incluso, ¿no? Tranquila. Media alta, podríamos decir. Media alta, totalmente tranquila. Papá se desempeñaba en esto. Era funcionario de la empresa. Sí, desempeñaba muchos cargos, ¿no? Y siempre él en la mesa, con sus planillones, era administrador, con sus cosas. Y uno de pequeño también cogiendo un lapicero, nos daba un papel para acompañarlo. Y creo que eso va marcando, ¿no? Como que uno ya tenía por la abuelita, te digo, algo que expresar. Claro. Y yo recuerdo que al comienzo lo expresaba en dibujos. Me gustaba dibujar, todas esas historias que escuchaba, me gustaba plasmarlas en un dibujo. Y de repente por ahí eso te va preparando para la descripción, para ser detallista, ¿no? Para captar aspectos en detalles. Entonces mira cómo confluye, si uno se pone a hacer memoria, cómo todo va confluyendo y todo se va ordenando para finalmente lograr aquello que tenías que ser. Yo estudié en Pomalca, ¿no? En el Octavio Campos Otoleas. Así es, mi secundaria y la primaria en el Tacna. ¿no? El colegio 11.501. El histórico colegio Tacna, que ya cumplió 50 años, creo. Así es. Perfecto, boda de oro. Mira, boda de oro. Y nosotros hemos disfrutado, ¿no? Esas épocas, ¿te acuerdas cuando nos obsequiaban los uniformes, las telas, los útiles escolares, ¿no? Entonces que hemos tenido todas las comodidades, es cierto, ¿no? Y nos hemos dedicado, por suerte, ¿no? Ha sido una época de bonanza en Pomalca, en esa época, y entonces hemos de alguna manera sabido disfrutar, ¿no? Hemos disfrutado y hemos aprovechado también de alguna manera esto. Luego en el Octavio Campos Otoleas, debo enorgullecerme, dentro de mi promoción hay personas muy destacadas en el aspecto empresarial, en el aspecto profesional y creo que y en el aspecto intelectual ha habido también alguien en tu promoción que al igual que tú ha descollado o ha tenido alguna presencia o algún espacio importante. Bueno, excelentes profesionales, pero de repente en lo artístico quizá me tocó a mí en este caso, ¿no? Mira. Sí, entonces, pero no, hay excelentes empresarios, personas que están incluso fuera ya de lo que es Lambayeque, personas también que se dedican al aspecto, ¿qué te digo?, de su profesión íntegramente. Tito Cortés, por ejemplo, es mi promoción de estudios. ¿Ya? Entonces él es mi promoción de estudios, ¿no? Y orgulloso de ver una persona que en este caso también desarrolle, se desempeña en lo que es su profesión, ¿no? Entonces, ya, como te digo, la parte del dibujo, la caricatura, era una forma ya de expresar, ¿no? Después, al terminar la secundaria,
la época de la guitarra, Serwin. O sea, ¿cómo olvidar esa época? Es toda una efusión y está dentro de lo artístico, ¿no? Sí. Recuerdo también guitarreando, componiendo canciones, Erwin, cómo por ahí se sigue formando, se sigue forjando ello, claro, ¿no? Mira, y me hace recordar, Gilbert, lo que tú dices, porque también hemos pasado por eso. Hemos pasado. Éramos estudiantes universitarios en Trujillo, pero tú sabes, en las famosas huelgas o en las vacaciones, siempre teníamos que regresar a nuestro Pomalca querido. Definitivamente. Y ahí recuerdo que con alguien que tú debes conocer, que es el ingeniero Miguel Zúñiga, correcto, guitarreamos ahí, correcto, en el barrio Las Delicias, sí. Ahí con los amigos, los amigas, y fueron Zúñiga, tiempos muy interesantes. Lito Fernández. Y justo Miguel también estudió en el Octavio Campos Otolea. Justo un saludo para él porque sé que nos está viendo ahorita. Excelente amigo también. Un excelente amigo. Promotor también educativo. Así es, un promotor educativo. Pomalqueño destacado, ¿no? Destacado. Al igual que tú, Gilbert. Así es, bueno, te agradezco, en lo tuyo, porque realmente, Gilbert, yo te admiro personalmente porque sé que tienes una trayectoria cultural, intelectual, literaria bastante proficua y que ahora ha visto de alguna manera coronado ese esfuerzo al estar dentro del grupo. Ahora estás tú dentro de ese grupo que ha sido considerado como autores que están en el prospecto de admisión de la Pedro Ruiz Gallo, Gilbert. Así es, Erwin, mira, se da esta coyuntura, se da este momento y agradecer en realidad, agradecer a la universidad, ¿no? Pero también hay que ver, Edwin, de que se presenta como una circunstancia que si bien da muchas satisfacciones, no es el techo en realidad al que uno aspira, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Mira, Erwin, yo te digo en qué medida yo digo que esto es bonito con esa palabra que va a parecer muy casera, pero a veces no encontramos otra para poder expresar, ¿no es cierto? Para poder hacer que el otro nos comprenda. Mira, Erwin, todo el tiempo profesional me lo he pasado enseñando literatura, o sea, soy profesor exclusivamente de literatura. Y fíjate que sigue el tiempo, Erwin, en que tengo que hablar de mí mismo en un aula. Eso nadie quizá me lo pueda llegar a comprender. Claro, por supuesto. Es difícil. Es fácil entre comillas, ¿no? A hablar sobre Vallejo, sobre Martín Adán, sobre Neruda, o sobre los mismos literatos lambayecanos, o el caso de Nixa, qué sé yo, pero debe ser un poco complicado hablar de uno mismo, ¿no? Claro, y mira cómo la circunstancia, no sé si merecidamente o no, pero la circunstancia te pone también en ese plano, ¿no? Como que te metiste, siempre hablaste de eso como algo ajeno, pero la circunstancia ahora te mete dentro de esa dinámica y te sientes en ese mundo. O sea, aquello de lo que tanto hablaste, exacto, aquello a lo que le rendiste culto, finalmente aquello te atrapa, ¿no? Y estás metido dentro de ello. Y ya estas últimas semanas que he dictado conferencias sobre literatura regional, forzadamente he tenido que hablar de mí mismo, aunque lo hago en tercera persona, para no sentirme claro, de alguna manera un poco más fácil, creo, hablar en tercera persona, pero mira cómo es esta circunstancia. Gilbert, ¿y cómo nace el gesto de la Mona Lisa, tu primera obra publicada, editada y que de alguna manera, tengo entendido, se ha agotado? Se ha agotado, Erwin, sí, bueno, el gesto de la Mona Lisa, mira, aparece como una inclinación a lo que es el relato corto, ¿no? Siempre hemos escuchado, cuando uno lee a Borges, sus entrevistas, él siempre abogaba por un relato corto. Él consideraba que la tragedia de 5 actos ya pertenecía a otra época. La novela incluso, él decía que uno debe contar una novela, o sea, como si contara lo que más te gustó de esa novela. O sea, es un extracto, ¿no? Y él pues abogaba por el cuento, él escribía cuentos, ¿no? Y eso del relato corto llega quizá a una expresión máxima con Augusto Monterroso, el autor de él que se considera como el cuento más corto que existe. Es un cuento de 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es todo el cuento. Caramba. Y es un cuento ganador de un premio Erwin de $35.000, ¿te imaginas? $5.000 por palabra. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay una tendencia a que el relato sea corto. Lo que acá en el departamento se dio en llamar el microrrelato. Y qué pena que esto tenga muy poca difusión, porque ese mismo año 2009 prácticamente coincidimos en el gusto por el microrrelato con un colega, Antonio Castro, y él publicó un microálbum narrativo. Sería lo primero, miren, en el año 2009, si hablamos de este movimiento que se dio en llamar el efecto post-novel, sería una de las primeras publicaciones esa de microrelatos, ¿no? Relatos cortitos, relatos en 60, 100 palabras,
¿no? Entonces, en el gesto de la Mona Lisa también cultivo yo esa forma. Son relatos cortos. ¿De dónde viene el nombre? Porque evidentemente lo de Mona Lisa está vinculado pues a la pintura clásica, etcétera, pero ¿por qué ponerle ese nombre Claro, a este tu obra? cuadro renacentista de Da Vinci Así ha es, sido de Leonardo alguna da Vinci. manera, sí, hay quienes ven en él prácticamente una mixtura del rostro humano, ¿no? Un ojo reflexivo, un ojo sarcástico, ¿no es cierto? Una sonrisa de un lado también, que te digo, un tanto jocosa, Y hay muchas alegre. teorías, ¿no? Al Hay muchas respecto teorías. de ese Y gran a mí cuadro lo que de me Da llamó Vinci. lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Cómo este cuadro renacentista, cómo intenta dar una imagen global del verdadero rostro humano, ¿no? Ujú. Entonces en el libro yo intento hacer lo mismo. Yo cultivo los distintos ámbitos del temperamento, del carácter humano. Hay una parte jocosa, hay una parte reflexiva, hay una parte crítica, hay una parte quizás hasta pesimista, ¿no es cierto?, con Claro, respecto a también. lo que es el hombre. Entonces el libro tiene eso, está clasificado, los relatos tienen esa clasificación y son relatos cortos mayormente. Ahora, Gilbert, y en 7 pecados capitales de la educación actual, yo me imagino, sin haber leído, pero por el título, ¿es un cuestionamiento a la educación en el país? A lo que fue la educación Estamos en hablando el del libro, el segundo libro, ¿verdad? segundo libro, 2010. Edita Gilbert Delgado y que lo presenta justamente a la opinión pública. Sí, en el año 2010. Edwin, da risa a veces como hay un nivel de desconocimiento, ¿no? Hay quien ha dicho por ahí en un aula, Edwin, aunque te parezca increíble, que ese libro es una crítica al gobierno de Alan García y que la universidad me pagó por ese libro y que debido a ello yo estoy enseñando en la universidad. O sea, 3 cosas total. Yo no entiendo cómo estas personas pueden estar paradas frente a estudiantes, Erwin, y hablar una barbaridad, pero tan Claro. de verdad. Y eso ocurrió en Lambayeque, Erwin. Un estudiante me hizo escuchar el audio, caramba. había grabado audio y video, ¿no? Ah, Y en verdad que da pruebas- lástima ver ese nivel a veces, como tenemos. Y se refería a ti. Se refería a mí Y a la exclusivamente, y a mí al libro, ¿no? O sea, está leyendo él el prospecto de admisión y se pone a hacer un comentario pseudo intelectual. Tranquilamente yo denunciaría por difamación, Erwin, pero Por supuesto. sí, pero es perder el evitarse tiempo esos ya. vericuetos Creo de que la- esas personas, Erwin, el propio castigo son cargar con ellas mismas. ¿Para qué darle más? Ni hablar? Pero hablemos del libro. Claro. Como decía José Ingenieros, quien marcha hacia una luz no se detiene a ver lo que ocurre en las sombras, ¿no? Por supuesto. Y nosotros tenemos en realidad muchas cosas por ¿De qué hacer. hablas en 7 pecados 7 pecados de capitales, Erwin, mira, es un libro que publicó la institución educativa El Nazareno. Ah, qué bien. O sea, pasó, ese es lo lindo para mí, Qué que el bueno. libro pasa por esa prueba de fuego, ¿no? Por la lectura del pastor, ¿no? Y bueno, parece muy católico, ¿no? De repente, desde el punto de vista. Tampoco va en contra de ello, ¿no? Para nada, ¿no? Pero es una metáfora. ¿Sabes que en literatura se toman estas cosas que la gente entiende? Tú mismo ya captaste, ¿no? Al decir 7 pecados, ya lo que rapidito nos configura en la mente es una crítica contra la educación Un cuestionamiento. en ese ¿no? momento, un cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, el pastor lo leyó y le agradó, Edwin. Cuando hablamos del pastor nos referimos a su promotor, el amigo Sí. Marcial Banda, sí, Ah, qué bien que lo conozcas, por Edwin, supuesto, excelente es una persona. gran persona, a eh, pesar de su juventud, ¿ah? Muy joven. Un tipo muy joven, pero muy que joven. le ha dado un valor agregado muy importante Sí, a la institución educativa. sí, el director también, el maestro William también, o sea, pasó por ellos, ellos me apoyaron en la publicación. Encontraron que la crítica del libro no era malsana, Edwin, sino una crítica más bien de repente constructiva, Sí. orientada a rescatar los aspectos de la educación. ¿Parece que tenemos corte? No, estamos viendo en Ah. la pantalla justamente cuando tú estás en acción, pero con guitarra en mano. De lo que hablábamos, ¿no? Sí. Siempre. También las clases con música, haciendo un paréntesis de... Sí, en realidad Estamos conversando. el maestro conocido en ese aspecto es el maestro Tomás Cerquén, ¿no? Él dicta sus Tomás clases de Cerquén razonamiento. Montermoso. Él Claro, dicta sí sus lo clases. conocemos a Tomás. Que bien, Erwin, veo que estás de verdad empapado y conoces a todas las personas. No, sí, y así sí, debería yo sé ser que en realidad. Miguel Zúñiga también hace lo mismo, ¿no? Lo O mismo. sea, está en su clase de razonamiento matemático y de pronto sale cantando a Sí, Leodán, sí, y José José, José qué sé José. yo, y como que saca del cuadro a los chicos Sí, que de repente algunos ya están medios patidifusos con la matemática así es. y de nuevo los conecta, ¿no? O sea, hay Sí, Erwin, mira. una de las cosas que yo siempre he pensado, he creído, es que el profesor preuniversitario debe ser sobre todo un gran motivador, ¿me equivoco? Así es, perfecto. Y estas cosas, estos O aspectos, sea, como más allá de la erudición del docente, más allá.
de la capacidad que tenga de transmisión, sobre todo un gran motivador, porque Sí. por una ocasión bien simple, Gilbert, que ustedes trabajan con adolescentes, con chicos de 15, 16, 17 años que en realidad ahora imagínate pues con las redes sociales, con el ciberespacio, con los smartphones, los iPhone y los iPad y tanta cosa, o sea, es un desafío tecnológico trabajar con chicos que son del siglo XXI cuando nosotros somos del siglo XX. Así es, y a veces preparados con una educación del siglo XIX. Ah, bueno, que es lo más dramático, ¿no? Lo más, Lo ya más dramático. sería hasta trágico incluso, Así ¿no? es. Así es, Erwin. Mira, y sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿eh? En este caso, el aspecto de la música, la guitarra, se convierte en un aditamento, pero sumamente especial, ¿no? Yo he visto las clases tan dinámicas de los colegas a los que tú te referías. Ellos prácticamente han hecho de la guitarra un material educativo. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, forma parte ya de lo que ellos hacen. Y en este caso también, estuvimos fue una clase para el recuerdo que tuvimos bueno. en Tumán con los egresados de quinto año, y se me alcanza la El guitarra. Colegio Amancio Barona. Correcto, Erwin, correcto. Estás enteradísimo de todos los aspectos, Sí, y eso sí, me parece conocemos muy bien. a Tomás hace buen tiempo. Es Sí, un excelente amigo. personaje que Excelente creo ha hecho amigo. un buen trabajo en la Muy educación buen trabajo. de Tumán, ¿no? Muy buen trabajo. Y me da gusto que estés en todo caso contribuyendo Sí. con esa propuesta educativa. Esperamos que en Pomalca en algún momento también haya una iniciativa de este tipo, Erwin, ¿no? Un emprendimiento Un educativo. emprendimiento, de esa- un desprendimiento también, como lo que y sí, de paso, ¿no? porque él es muy desprendido en realidad Sí. con respecto de lo que ofrece, y bueno, envidiable en Tumán lo que está ocurriendo. Viendo tu segunda obra, Gilbert, en Las Calaveras están por ahí escondidas. ¿De qué se trata? Pues suena un poco Ahí jocoso, medio satírico. También puede ser. es cuando, Erwin, es cuando te decía esas leyendas urbanas que escuchamos caramba. de niño, hasta que por fin ya encuentra un espacio. O sea, aquí tú plasmas un poco lo que, porque incluso ahí hay una calavera, Ah, pero realmente bastante bien diseñada, muy artística, ¿no? Sí. Y que de alguna forma está evidenciando de qué va a ser el contenido. Exactamente, ¿De qué se trata la obra anunciando. del autor? Son leyendas urbanas, Erwin. Que te puedo decir leyendas urbanas, pero que quizás se están contando por primera vez. O sea, no es que se recree algo que existe. No. Por ejemplo, Ya- una de ellas. Sí, mira, Erwin, te ¿me lo doy podrías el relatar? punto. Mira, a partir del año 2000 aparecen unos celulares, Erwin, que incluso explican en los indicadores, en las indicaciones, ¿no? Que pueden fotografiar una bala en pleno recorrido, imagínate. Imagínate. Se captan cosas que el ojo humano, y empiezan a aparecer, y me llaman estudiantes, quizá, Erwin, porque uno cuando habla del romanticismo tiene que hablar de la novela Drácula de Bram Stoker, o de Frankenstein de Mary Wollstonecraft, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué ocurre? Que te toman por una autoridad en lo que es lo fantasmagórico, ¿no? Y un amigo, un estudiante, yo lo considero amigo también, había tomado una foto en el salón de su casa, en la sala, y sale, Edwin, algo que no debería estar ahí, pero algo que tiene la forma de, ¿qué te digo?, de un dorso del cuerpo, y está la foto ahí en el libro, las fotos están en el libro, ¿no? Entonces él me llama, yo acudo a verlo, y ocurre de que no tenía por qué haber estado ahí. Y le pregunto, y bueno, ¿qué tiempo vives en esta casa, no? Me dice, no, profesor, la casa es reciente, nos han vendido en ganga, prácticamente nos han regalado. O sea, alguien quería deshacerse en esa casa porque sabía que algo ocurría, ¿no? Y mira cómo esa cámara, al parecer, no, a menos que exista otra explicación que también Claro, tendría que haber, ¿no? Que debería haber, ¿no? Debería haber. Pero fíjate cómo nos quedamos en ese ámbito que nos permite alucinar ya. Ahora, este tema que va a lo metafísico, un poco que trasciende el tema, si se quiere, de lo paranormal, también es un tema bastante rico en la literatura, ¿no? Así es, Erwin. ¿No? Y en la primera, esa es la segunda edición, acá aparece ya la primera y la segunda parte, o sea, aparecen ya prácticamente dos libros en uno, ¿no? Justamente la primera edición tuvo un lead arriba que decía Actividad Paranormal en Chiclayo. Y eso, te cuento, Erwin, fue antes de que aparezca la película. Más bien, ese libro se publicó 4 meses antes de que aparezca la película, y la difusión de Actividad Paranormal hizo que el libro desaparezca, Erwin, de las librerías a lo que había dejado. O sea, de alguna manera promovieron, ¿no?, eso de Actividad Paranormal, que yo había
puesto ya en el libro, eso sirvió para que el libro desaparezca de las librerías. Fíjate. Y ahora O sea, estoy... también podríamos decir que esta edición se agotó, Gilbert, de las calaveras. Sí, el primer libro, sí, la primera edición. Esta es la segunda edición que recién antes de ayer me han entregado la imprenta. Lo vamos a leer con fruición. De verdad, Erwin, sí. sí, te recomiendo. Sí. Y te reto a que lo leas a 12 de la noche, quizá con una velita solamente prendida. A las 12 de la noche en pleno apagón. No llegas al día siguiente. Lamentablemente también nos contaron el cuento del cuco, así que algo queda por ahí. Vamos Son a cosas que se quedan. Breve pausa y regresamos con este importante diálogo con el literato Gilbert Delgado. Muy bien. Ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefú y Reque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachema, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefú y Reque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachema, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel. Comenzamos con esta importante entrevista con el literato lambayecano. En realidad, ¿eres lambayecano, mi querido Gilbert? Sí, nacido en Chiclayo, Erwin. Chiclayano, de Chiclayo, pura cepa. Sí. Pero con raigambres, con raíces andinas. Exactamente, como muchos de nosotros. De ascendencia andina. Con Imagínate cuánto inmigrante, sobre todo cajamarquino, hay en la región, que por ejemplo en el distrito de Leonardo Ortiz dicen que tú tiras una piedra hacia arriba y le va a caer a un cajamarquino. Mira, Erwin, y si hablamos quizá de la primera novela publicada en Chiclayo, esta novela aparece con un seudónimo, Por un chotano. Ah, caramba. O sea, para entender cuánta influencia tiene en realidad la cultura andina, ¿no es cierto? Sí, en lo que es la cultura. Oye, hermano, pero chiclayana. Si tú vas a Pata un domingo y parece que fuera un lugar de la sierra, come chicharrones, come cuyes. Exactamente. Y eso, había una mixtura, ¿no? Una fusión entre la tradición gastronómica, por ejemplo, de los pueblos del Ande y la tradición costeña. Sí, se han ido ya, hay un sincretismo ya entre esos elementos culturales, ¿no? Que podemos claramente, ¿qué te digo?, encontrar. Son los procesos de aculturación que antropológicamente se llaman, ¿no? O sea, antropológicamente. Dos culturas que se fusionan en una sola. Y en el objeto se pueden distinguir, ¿no es cierto?, las culturas que han participado en ello. Así es, y la gastronomía es una de las maneras como poder visualizar mejor eso, se puede encontrar mejor eso. Pero no me contestaste, yo te planteo un reto,
Ah, bueno, el era a las 12 de la noche. Bueno, sí, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? O sea, felizmente ya la mayor parte de nuestros fantasmas ya los hemos ido sacando en el tiempo. Los demonios han ido ya poco a poco emigrando. Ayuda mucho en eso, Sí, Erwin, porque de repente sí. el oscurantismo también es producto de la falta de lectura. Bueno, gracias a Dios pertenezco a una generación universitaria donde sí teníamos que leer, pues, ¿no? Claro. Y en realidad nuestra versación, claro, fue más en el mundo filosófico, sociológico, histórico, pero igual la literatura siempre ha sido muy cercana a nosotros. Sí, así es. Mira, ahí el protagonista es un docente incrédulo. Un O sea, docente, para un agnóstico, algo contrastar, así. exactamente, alguien que no cree en esas cosas, ¿no? Ah, qué O sea, interesante. es para contrastar, ¿no? Claro, claro. ¿No? Es claro, la persona claro. que no cree en estas cosas. Que se supone Pero- que dice, compadre, esas cosas no existen, ¿no? Y que tiene, cosas como claro, y que tiene un argumento para explicar cada cosa. O sea, ahí la cuestión es esa, ¿no? Que te narro algo, una leyenda urbana, Sí, 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 pero sí. luego el docente se encarga de explicar, de alguna manera, los procesos físicos que han determinado ese hecho, ¿no? Y él cree que lo puede explicar todo, hasta que se encuentra con alguien que realmente tiene esas dotes paranormales, ¿no? Ujú. Alguien que se va convirtiendo prácticamente en su sombra, alguien que se va convirtiendo en su opositor, ¿no? Interesante, ¿eh? Claro, Interesante. y empieza a haber ese conflicto entre ambos, entre aquel que no cree y entre aquel que se convierte prácticamente en la materialización de aquello que él niega. O sea, mira cómo hay un hilo conductor y luego aparecen los relatos, no las historias, y se va formando esto. Lo curioso, Edwin, es que hay personas que al leer esto creen que se trata de mí. Como es un profesor, hay ciertas coincidencias, ¿no? Sí, sí, sí. Ven mi número telefónico en el libro y me llaman creyendo que soy yo. Mira, hay una llamada de Lambayeque que fue espectacular. O sea, me llama me dice, profesor, disculpe, he visto su número telefónico, disculpe que lo llame, usted es el autor de La Calavera, sí. Sí. Profesor, ya que usted conoce los temas, me dice, hay una casa abandonada acá en Lambayeque cerca de 40 años. Qué bueno. Profesor, le he sacado un permiso de la municipalidad, quiero que usted venga a pasar una noche, imagínate cómo O sea, está. ¿qué pasa Casa si- fantasmas, que si soy te yo. hizo con cara de exorcista. Qué buena. Gil, Ocurre ¿verdad? de verdad, no, suele ocurrir. Y en Lima, ¿te acuerdas de la famosa casa Matucita, Matucita. proverbial, ¿no? Sí. Que ha originado muchas historias. Sí, y Edwin. creo que hasta un libro hay al Hasta respecto. una película Una incluso película. recientemente. Y en Fíjate. Japón hay una casa también, se llaman casas tristes. Y hay un relato que se llama justamente La Casa Triste, ¿no? Ujú. Porque yo al escribir esto tuve que empaparme de, ¿no? Y que todo tipo de libro de Bueno, ¿y esoterismo. eso es por personas que asesinaron en esos lugares o por algunos entierros? Porque Sí, en si Japón. no es por una es por otra, ¿no? Sí, en Japón es por un asesinato por celos. Hay una Ay, película caray. sobre esta casa que se llama La Maldición, ¿no? Ujú. Esta película japonesa trata justamente de esta casa triste que existe en Japón. O sea, en Japón hay un equivalente a la casa Matucita en Sí, Lima, sí, sí, hay una sí. casa también que se dice inhabitable, ¿no? Hay quienes dicen que son yacimientos de minerales en el suelo Claro, y claro. que esa energía permite que hayan distorsiones entre las distintas dimensiones. Son formas de explicar, ¿no? Mira, yo tenía un amigo en La Victoria que, bueno, ya no está con nosotros. Y él veía cosas realmente extraordinarias. Por ejemplo, salió un chalán en su casa, montado a caballo y vestido como chalán, a las 12 de la noche, ¿no? O cosas como que lo que su hijo que veía, estaba en la cama y de repente resultaba un futbolista de 10 centímetros diciéndole, oye, José, levántate, que ya sí es hora de jugar. O sea, Claro. y encima le jalaba la sobrecama, le jalaba la colcha. O sea, Claro. una cosa Mira, espeluznante, al ¿no? menos en los animales ya se habla de que secretan una proteína 2-HLQR Ujú. que le forma un lente que les permite ver imágenes de otra dimensión. Y nosotros que Eso es somos lo que dicen que ascendientes, pasa con el perro, o que ¿no? somos descendientes, correcto, en la Sí, sierra, sí, ¿visto? sí. Si Sí, te sí. pone la lágrima del perro, nos Ay, dicen, ay, ay. vas a ver lo que el perro O está la, viendo, ¿no? o la legaña, como dicen las legaña, abuelas. Ponte la ¿no? legaña del perro para Aunque que puedas ver esas cosas. Lo primero que te puede dar es una conjuntivitis, pero igual, o sea, nos dicen eso, ¿no? Que Sí, si no sí. ponemos la lágrima o la legaña, pero mira, se habla ahora de una proteína que es muy probable que secreten esto tanto el perro como el caballo, Claro. y que serían algunos seres humanos que tengan esa cualidad, o sea, serían personas que ven. Sería al igual que las imágenes. feromonas, ¿no? Porque tú Exactamente. sabes que los animales tienen muy extendido eso. Hay una Tan es forma así de... que cuando un animal está en celo, como Sí, sí, a sí. 500 metros a la redonda, se pueden enterar una 500 forma de perros comunicación, sí, 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 y de luego en la casa están ahí afuera, ¿no es haciendo cierto? cola. Haciendo cola. Los... Bueno, Sí, Gilbert, así y es, entrando a tu obra, la última por ahora, por supuesto, en tu ya muy proficua y vasta producción literaria,
¿Qué podríamos hablar del efecto post-Nobel? ¿Recuerdas, Erwin, que en su momento también Claro, cuando la publiqué, tú me por entrevistaste? supuesto, sí. Mira, es un proyecto en realidad que no descansa, Erwin. Si bien es cierto, publiqué alrededor de 200 páginas, es un libro que en este momento tiene exactamente 396 páginas. ¿Podríamos decir, Gilbert, que es una obra que se sigue construyendo en el tiempo? Sí, claro, porque no se ha detenido esta movida, Erwin. Mira, yo sigo con esa misma, ¿qué te digo? Para un poco, Esa para misma explicar asiduidad. a nuestros amigos, el efecto post-Nobel viene a ser un poco lo que pasó con la literatura en el norte del Perú, después que Mario Vargas Llosa recibió nada menos que el lauro, el galardón más importante en materia literaria en el mundo, como es el Premio Nobel, y que he visto por ahí un comentario de parte de Nicolás muy interesante, ¿no? Donde dice que él siempre se identificó con la literatura de Vargas Llosa y incluso lo calificaron de imperialista y tantas cosas, pero lo interesante es ver justamente qué pasó después de ese galardón que recibió Vargas Llosa en Lambayeque, sobre todo, ¿no? Sí, Erwin, mira, ha ocurrido esto, que muchas personas... Bueno, yo había publicado 2009, como que me anticipé, Gesto de la Mona Lisa como que se anticipa un poquito a lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque hubo una época, Erwin, en que no se publicaba. Las imprentas no han tenido prácticamente trabajo de editar libros, ¿no? Porque la gente no se decidía a publicar. Yo recuerdo que cuando publicó el Gesto de la Mona Lisa... Y es que, Gilbert, discúlpame la interrupción, pero editar libros no es fácil. No es una tarea fácil. No, o sea, alguien puede pensar que cualquiera puede sacar un libro, bueno, puede ser cualquiera con plata, ¿no? Así es. Pero así nomás no es fácil. Y por lo general el intelectual en el Perú no necesariamente es una persona que tiene patrimonios que le permita pues tener un superávit de $20,000 mensuales, por así decirlo, ¿no? Así es, Erwin, así es. Muy difícil. Si bien la parte del trabajo intelectual, como tú lo has dicho, ya es algo que requiere mucha dedicación, la parte monetaria también no deja de serlo, ¿no? También, porque para tiene editar un libro, tiene un efectivamente, necesitamos los montos de inversión. Sí, en ese libro 7 pecados, creo que te lo decía, cortamos ahí, lo financió el Nazareno, por ejemplo. Yo ahí sí, agradecido por siempre. El Nazareno financió el íntegro del libro. ¿Cuánto fue el tiraje? ¿De cuánto fue? 1000 libros. 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Que se agotaron ya. Sí, ya están agotados. Y en el caso de, por ejemplo, las calaveras están por ahí escondidas, ¿cómo fue el financiamiento? Primera edición, ahí me apoyaron algunas academias, Erwin. Tomás, por ejemplo. Tomás, la Academia Impulso también de acá de Chiclayo, también ellos me apoyaron y gracias a ello a veces se logra hacer esto, ¿no? De otra manera sería un poco difícil. Entonces, mira, por esa dificultad. En el caso del efecto post-Nobel, que ya es una obra mucho más densa, ¿cómo fue posible que salga a la luz una obra bastante copiosa, ¿no? Claro, te cuento eso, mira. Ocurre que de 2009 oficialmente yo asumo ser comentarista del conglomerado, ¿no? Junto con Teresa Menor, junto con Antonio Castro, Fernando Odiaga, ¿no? Hemos tenido una labor constante, casi todos los viernes. Todos los viernes teníamos que presentar un libro y eso nos ha mantenido en constante lectura. Ahora los autores actuales, los 10 que se han considerado por esta vez en el prospecto, yo he tenido la suerte de conocer a todos. Les he escrito prólogos, he comentado sus obras. Cuando Dandy Berru gana el premio Horacio, me acuerdo que yo presenté La cuchara de papá. Entonces también trabajo de crítica literaria, Gilbert. Sí, crítica literaria, más es comentario lo que hago en realidad. O sea, porque la palabra crítica a veces puede dar la idea de que estás para decir esto sí, esto no. De que estás cuestionando de repente, como hace Marco Antonio de Negri a veces, este libro tiene 40 imprecisiones, 70 malformaciones, es un libro patológico, es increíble. Mira, en un contexto como el nuestro, en que empieza recién a salir, ha habido una efervescencia, sería lamentable caer en ese punto. Te cuento que tuve la oportunidad, no sé si decir la suerte, pero sí el gran honor de conocer a Antonio Cornejo Polar. Correcto, excelente. En San Marcos, un extraordinario crítico literario, pero crítico desde el punto de vista, pues, lo que significa, pues, la profundidad, ¿no? Sí, y el análisis de la obra literaria, textual, ¿no? Así es, sí. Extraordinario. Esa línea,
esa línea, Erwin, es la que intentamos seguir, ¿no? Un trabajo textual, más allá del impresionismo, de que me gusta o no, no, el trabajo textual, el entre y sacar, más que todo como la semiótica nos enseña el explicar la generación del sentido, cómo se va generando el sentido, cuáles son los elementos que confluyen para ello. Entonces, mi comentario va por ahí. No tanto es un comentario impresionista, no es un comentario más bien textual y contextual, ¿no? Pero bueno, te decía, entonces en este libro, en el efecto postnovel, recojo yo todos esos comentarios, presentaciones, prólogos, y salió en esa época algo pues que alcanzaba casi las 200 páginas. La labor no se ha detenido, Erwin. Sigo comentando, sigo presentando libros. Por decirte, recién he escrito el prólogo al último libro que va a publicar don Rulli Faya Failó, Triquiñuelas, ¿no? O sea, mira, y ese prólogo... Motupano, sí, ese prólogo ya está insertado ya en lo que sería la publicación. Entonces, el libro, como te dije, tiene 396 páginas. Caramba, o sea, ya estás a puerta de las 400 páginas. 400 páginas, y en realidad tiene muchos comentarios. Creo que se acerca ya son más de 40 comentarios de obras de la región, ¿no? Entonces ahí es un compendio de lo que fue. Hay una pregunta que nos hacen por internet, justamente los amigos que nos están viendo en estos momentos en tiempo real, es ¿qué ha significado para ti y para el grupo de literatos estar considerado dentro del prospecto de admisión y que desde este 20 de diciembre ya? Sí, 20 de diciembre es el examen de admisión. Sí, no, pero digo, ya está el prospecto con sus nombres y sus obras, o todavía para... No, el prospecto ya salió, 2006, ya salió el prospecto oficial y estamos ahí. Sí, figuramos ahí. ¿Qué obras tuyas, por ejemplo, figuran ahí? El gesto de la Mona Lisa, perfecto. 7 pecados capitales de la educación actual, y las calaveras están por ahí escondidas. Ay, caramba, o sea que los chicos simplemente tienen que leer esto, tienen que leer la obra, tienen que informarse, porque la mejor manera de saber realmente qué es lo que está pensando el literato es leer su obra. Sí, definitivamente, ¿no? Y escribimos para ello, ¿no? Eso te va a obligar entonces a una mayor edición, de tener que de repente, porque va a haber una demanda en los meses de verano, que tú sabes, y eso lo conversábamos también con Nicolás, el examen de la P.O. Rigueiro tiene características macrorregionales, porque así es. Vienen chicos que terminan de Chota, de Cutervo. Exacto, Jaén, Babo Grande, Babo Chica, de nuevo Cajamarca y Rioja. Así es. O sea, estamos hablando de realmente una convocatoria bastante amplia, y que se supone que estos jóvenes van a necesitar este material muy importante para poder postular. Sí, en este momento, Erwin, no sé si lo puedo decir en qué lugar se... Pero por supuesto. Sí, mira, hay una feria de libro. Gracias, Erwin. Sí, hay una feria de libro acá entre el Banco de la Nación y Serpos. Y en esa feria de libro están a la venta. Al lado de lo que fue el correo. Correcto, lo que fue el correo. Hay una feria de libro, ahí están a la venta. Están estos dos libros. El gesto de la Mona Lisa, estoy en plena edición también. Entonces, por ejemplo, si alguien está interesado en comprar tus obras, la pueden encontrar en la feria del libro. La feria del libro, que está ubicado a un costado del correo, entre el correo y el Banco de la Nación. Banco de la Nación. Perfecto. Así es. Ahí están tanto los 7 pecados capitales, Erwin, como también las calaveras están por ahí escondidas. Gilbert, realmente ha sido muy satisfactorio. Yo quiero comprometerte para más adelante, y ojalá antes de fin de año. Bueno, y a propósito, ya está acá el personaje tradicional y típico de la Navidad. Según nos informa Víctor, Balcázar vendrá con panetones desde el día de mañana, pero por ahora está solamente con su campanita acá que nos acompaña. Y bueno, vamos a ver, ojalá que nos traiga algo más que... Está con su Petromax, fíjate, es la típica Petromax, ¿no? Claro, ahí está. Sí, ¿no? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Sí. Claro, inolvidable, ¿no? Inolvidable, marcaron toda una época de nosotros. Hermano, yo te agradezco en realidad. Una vez más, gracias por tu presencia, estamos muy reconocidos por haber estado con nosotros. Te insto a que sigas en esta tarea realmente de difundir, de promover a todo nivel la cultura lambayecana, la literatura en este espacio norte del país, y que sigan los éxitos, hermano. Gracias, Erwin, gracias, te felicito por tu programa. Qué bien que des este espacio para poder, de alguna manera, compartir lo que hacemos. Es un compromiso que tenemos con Víctor Balcázar, de difundir la cultura y la literatura a todo nivel. Agradecimiento también al maestro Víctor Balcázar, como no, por esta invitación y por haber dado este espacio. Gracias, Erwin. Eso fue todo en cuanto a esta entrevista, y regresamos con nuestro amigo César Augusto Flores Burgos con algo muy importante. Regresamos. Ahí en Santa Rosa, Montefluz, Pimentel.